todos ustedes, ¿no? El comité científico, cuando pulsó el Call for Papers y pidió la participación de gente en este congreso con sus ideas y aportaciones a través de las comunicaciones, bueno, la idea que teníamos evidentemente era la de encontrar una respuesta que nos ayudase a seleccionar un grupo de equipos, tanto para que vinieran aquí a contarla, a leerla, como para que nos las aportasen para la publicación posterior que se va a hacer, ¿no? La verdad es que nos quedamos sorprendidos porque tuvimos una gran participación de ponencias. No recuerdo la cifra, pero desde luego por encima de las 50 o 60 comunicaciones recibimos de distintos países, de pues igual 10 o 12 de distintos países del mundo, además de España, y lo cual, de alguna manera, pues un poco igual que el número de gente que se ha apuntado a este congreso, lo que nos implica es el interés que el patrimonio por fin empieza a destacar entre las personas, ¿no? Tanto en su ámbito de seguridad como en el de cualquier otro ámbito, ¿no? Por lo cual, para el comité científico fue una gran satisfacción. Tuvimos el problema de tener que elegir. Siempre es complicado porque con un abstract, desde mi punto de vista, siempre es poco, y sin saber quién lo escribe, pues siempre es poca pista de lo que viene detrás, y siempre nos resulta, a mí al menos me resulta difícil elegir. Todas me parecían buenas. Es verdad, todas me parecían interesantes. Es verdad que siempre hay alguna que se aparta más del tema que hemos pedido, y eso evidentemente es una de los criterios que tenemos para descartarlas. Queremos elegir solo las comunicaciones que se han centrado en el tema, o que creíamos que se centraban en el tema del debate y de la discusión, y por tanto hemos elegido, pues me parece que han sido 9 ponencias, ¿no? 3 cada día, que son leídas aquí, y hasta 12 o 11 más, es decir, hasta 20 ponencias que van a ser, que ya han sido desarrolladas o se van a terminar de desarrollar, para ser presentadas todas ellas junto a las comunicaciones y a las ponencias que ha habido en este congreso en una edición de un libro que se hará, y que cuando esté terminado pues se lo comunicaremos para que quien le interesa pues lo pueda tener, ¿no? Con lo cual quiero dar la enhorabuena a toda la gente que lo ha intentado, que ha mandado un abstract. Me parece que es la fórmula de participar. Comentaba ahora con un amigo americano que en España los concursos de arquitectura, al menos en lo que a mí me respecta, es la única opción que tengo para buscar un encargo, y como yo casi todos. O sea, solo se consiguen encargos a través de concursos abiertos, no pagados, donde se hace un enorme esfuerzo y donde como mucho ganas un 10% de los que te presentas. Esto para un estadounidense es una cosa sorprendente, es increíble, y te preguntan, ¿y esto no pagan nada? No, claro, no pagan nada. ¿Cómo vas a pagar? No. Tal, o sea, y los call for papers es un poco lo mismo. Es decir, a mí me encantaría poder elegir todos y que todos tuviesen el derecho a la publicación, pero no por eso uno se tiene que desanimar, y yo les invito a que siempre participemos en los congresos, porque es la forma de dar voz a un problema que tenemos, ¿no? Por tanto, animo a seguir participando. Enhorabuena a los que han sido seleccionados. Y ahora, sin más, pues vamos a empezar con la comunicación de esta tarde, que es una comunicación doble de Juan Manuel Vega y Fernando Casas. Juan Manuel es arquitecto técnico, ingeniero de edificación, con un máster en restauración y rehabilitación del patrimonio y máster en gestión integral de inmuebles y servicios en el patrimonio arquitectónico. Es especialista en patología edificatoria, diagnóstico, peritaciones en el campo de la restauración y conservación de bienes culturales. También es profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá y miembro del Grupo de Investigación e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Sostenible. Compagina su labor docente con un ejercicio profesional como técnico de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá, desde la que ha dirigido numerosas intervenciones, entre las que destaca la rehabilitación del antiguo Cuartel del Príncipe para Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación CRAI, a la reciente restauración de la fachada renacentista del Colegio Mayor San Ildefonso. Su compañero, Fernando da Casa,
Es arquitecto desde el año 91, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro del grupo de investigación UAH, denominado Intervención en el Patrimonio y Arquitectura Sostenible, miembro del Consejo de Administración del Consorcio Alcalá Patrimonio de la UNESCO, de la Humanidad desde el 2011 y representante español en la Comisión 16 de la UNESCO, de World Heritage. Como profesional y gestor de la Universidad de Alcalá, recibió el Premio España Nostra a las buenas prácticas de la conservación del patrimonio cultural, en la categoría de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. También la medalla de honor de la Real Academia de San Fernando de la Universidad de Alcalá por su labor en la protección y conservación del patrimonio, o el más reciente premio Unión Europa Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra del 2018 y Premio Especial de la Fundación Casas Históricas y Singulares por la gestión realizada en la restauración de la fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso. Ambos nos van a hablar de la seguridad en el caso de la fachada renacentista de la Universidad de Alcalá, bien de interés cultural. Adelante y bienvenidos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias como ha comentado Fernando, por haber sido seleccionados para poder presentar nuestra comunicación y vamos a dar un poco comienzo con ello para no retardarnos. Una de las cuestiones que evidentemente es el objeto de este simposio es el tema de reflexionar sobre, antes de empezar, es reflexionar sobre diferentes preguntas. Nosotros nos hacemos tres directamente. La primera es, ¿son seguros nuestros edificios? Evidentemente sabemos que no existe, se ha dicho ya en este foro varias veces que la seguridad 100% no existe, pero tenemos garantías de que en un momento dado, si no se conservan adecuadamente, los riesgos existen, puesto que en el edificio de patrimonio, por su propio carácter de histórico y de antigüedad, pues tienen unos ciertos riesgos. También hay una cuestión de saber, o la siguiente pregunta que también tendríamos, que nos estamos haciendo en este foro, es el tema si es compatible una obra, un edificio de patrimonio, con la presencia, digamos, de visitantes. Tenemos los casos, no vamos a volver a sacar el tema de Notre Dame, creo que se ha tratado mucho, pero tenemos diferentes tipos de situaciones de edificios en los que ha habido determinado tipo de riesgos, precisamente un poco ligado con la primera pregunta. Y la tercera es si están seguros nuestros edificios ante la presión del uso o el vandalismo. Bueno, pues ahí también imágenes varias, podríamos seguir poniendo, pero no es el objeto de esta comunicación, de diferentes tipos de vandalismo que al final lo que acaban es atentando contra el patrimonio. Una de las cuestiones que digamos, dentro de este punto de partida de esta reflexión es tener en claro que lo habitual es que la seguridad la tenemos habitualmente, no precisamente lo que estamos aquí preocupados, pero sí fuera de aquí, en lo que se considera la seguridad cuando está a punto de perderse el bien, en cuanto en un momento dado tenemos un acto vandálico que hace que lo dañe y volvemos a tener la consideración de que se pierde, o en un momento dado cuando ocurre algo y a raíz de ahí, digamos, se actúa. Pero casi siempre, en muchas de las ocasiones, este tipo de actuaciones son inconexas y son en un momento dado desde un punto de vista muy puntual y particular. Sabemos que la seguridad en los bienes culturales no solo debe de limitarse a estos aspectos, y además consideramos que un proceso de gestión mal planteado en cualquiera de las fases de trabajar en el patrimonio puede ser generador de nuevos riesgos. Hay una cuestión que creemos que es fundamental, que además de trabajar en el ámbito de la seguridad antes de intervenir en la propia intervención de cualquier obra, como hemos estado viendo incluso durante esta mañana, es también durante el propio proceso de uso o disfrute o explotación de lo que es el bien. Y además, en este sentido, aparece este concepto de una persona que es visitante, que no está digamos, vinculada ni además tiene relación o consideración con los aspectos de seguridad, normalmente. Con lo cual, consideramos que es una oportunidad el tema de considerar la gestión integral como una herramienta a utilizar en todo lo que es el proceso de la gestión del patrimonio, integrando en ella todos los aspectos
que, aunque esta mañana nos han comentado, en el caso de Sevilla, decíamos, no podemos abarcar demasiado, si los tenemos en consideración dentro del paraguas de cualquier proceso de gestión, pues al menos cuando no los acometamos tendremos conciencia sobre ello. Queríamos contaros hoy el tema, un caso real, digamos, en el que hemos participado junto con un equipo de la Universidad de Alcalá en lo que ha sido la intervención de la restauración de la fachada renacentista de la Universidad de Alcalá. Pero no solamente en lo que ha sido la intervención en sí misma, que también, como nos han dicho esta mañana Eduardo, pues del tema de la restauración vamos a hablar nada. A nosotros lo que nos interesa es el paso más allá. En este caso es un proceso de abierto por obras que hicimos en la obra durante la ejecución y nos pareció muy interesante. La fachada de la Universidad de Alcalá, bueno, poco habría que hablar, bueno, mejor dicho, podemos hablar mucho, pero tampoco vamos a hablar demasiado. Es monumento de 1914, es patrimonio mundial desde 1998, acaba de ser declarada además BIC junto con toda la manzana por la Comunidad de Madrid y además, en cierta manera, si bien no tiene el mismo nivel que la Giralda de Sevilla, sí es el icono de Alcalá de Henares, siendo patrimonio mundial, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues esta diapositiva me permitís que nos la saltemos y en un momento dado vamos a entrar en el foco de lo que ha sido la intervención o el objeto de nuestra comunicación, que es el triple enfoque que consideramos que tiene la seguridad o que ha tenido la seguridad dentro de todo este proceso. Vamos a ver los tres enfoques, evidentemente, seguridad de las personas respecto del monumento, seguridad durante las obras, tanto del monumento como de las personas, y la seguridad en un momento dado del monumento frente a las personas, aunque como veremos es un ámbito que se supera con creces en ese apartado. En el primer enfoque, el de la seguridad de las personas respecto del monumento, se ha hablado ya bastante. Evidentemente tenemos que conocer cuál es la situación de partida, cuál es la situación inicial, qué riesgos existen, qué grado de conservación, si hay riesgo de desprendimiento, si hay riesgos para el visitante. Eso es propio y, como lo hemos visto también en el caso de la Catedral de Sevilla, se obtiene a base de periódicos informes, periódicas revisiones. Es una labor, digamos, que en casi todos los casos se tiene, en algunos no. En el caso nuestro de la Universidad de Alcalá, es cierto que teniendo una oficina propia de infraestructuras, proyectos, técnica, ha pasado por diferentes nombres, pues se han ido desarrollando estudios y análisis y, digamos, incluso investigaciones sobre todos los elementos monumentales, como no la fachada, y bueno, ahí tenemos algunos. Y además, puesto que se ofreció la oportunidad en un momento dado de poder intervenir en ella, digamos, con la subvención del 1,5% cultural, pues entonces más aún para profundizar aún más en los detalles para tener un proyecto lo más consolidado posible. El segundo enfoque, que es el que queríamos, digamos, un poco el centro de nuestra presentación, es el tema de la seguridad durante las obras. Vamos a ver que hay tres aspectos. Uno, los propios de la seguridad durante la propia obra. Evidentemente, como hemos dicho antes, de la obra no vamos a hablar nada, sí simplemente indicar que, bueno, pues fue ejecutada por la empresa Calam. En este caso, además, creo que no tiene nada que ver con el foro, pero es de agradecer. Pero en ese sentido, una de las cuestiones que sí queríamos dejar constancia es que es fundamental que en este tipo de intervenciones las empresas que ejecutan sean empresas especializadas en el sector. Actualmente, la Ley de Contratos del Estado no nos lo garantiza. Punto. No quiero seguir entrando en el tema. El segundo aspecto dentro de lo que es la seguridad durante las obras, en nuestro caso concreto, está en la seguridad respecto de los usuarios. El edificio, la fachada renacentista, es la fachada del Colegio San Ildefonso, el Colegio Mayor San Ildefonso, que es el actual rectorado de la universidad. Es la puerta principal de la universidad. Teníamos vetado el cerrar las puertas. El acceso tenía que ser permanente durante toda la duración de las obras por la entrada principal. Para ello, digamos, se contempló como una premisa tanto en lo que es la fase proyectual como en la fase, digamos, de ejecución. Para ello, incluso en un momento dado, dentro de esa repercusión de la tapa, de tapar la fachada con el andamiaje, pues en un momento dado también se dispuso una lona decorativa
montaje decorativo entre foto, planos y una serie de añadidos para poder recuperar o mantener lo que es la cuestión, digamos, ya más turística, es decir, la visualización del monumento y no impedir, digamos, o generar un trauma social en Alcalá, puesto que además estábamos en el 5º centenario de la muerte de Cervantes, con lo cual el ayuntamiento pues estaba un poquito, digamos, ojo a visor con esto. Además, en este sentido, la necesidad de colocar un doble andamiaje, por igual que nos han contado en la Giralda, no hemos tenido la oportunidad de colgarnos de nuestro edificio y lo que teníamos es un lienzo y no podíamos atarnos a él. Generamos la estabilización del andamio con un doble andamio y el doble andamio, como podéis ver en la foto de la izquierda, es, digamos, en uno es el andamiaje de obra, el andamiaje de trabajo, y el segundo andamiaje, que era el de estabilización, lo que hemos realizado ha sido un circuito justo en la zona central con una doble línea de escaleras más tendidas que lo que serían unas escaleras de andamio y tampoco con las pendientes normales, pero que con ello lo que nos ha permitido hacer es el programa de visita de abierto por obras, que además estaba muy limitado en aforo, había diferentes tipos de visitas, pero entrando al objeto de la comunicación, es que este tipo de actividad, pues lo que nos genera son nuevos riesgos que no son propios de lo que es la intervención. En ese sentido, aparece una interferencia entre lo que es el visitante y la obra que tenemos que independizar. Pero además en un doble sentido, el riesgo que puede haber de que cualquier material se desprenda y le caiga a cualquiera de los que están visitando, como pueden ver en la foto, o también el tema del riesgo que puede haber hacia el monumento por parte de actos vandálicos de, pues me voy con el gracioso globo lleno de tinta y lo tiro, ¿no? Entonces, en ese sentido se dispuso una lona de protección y excepto en las zonas de visualización, a la altura, digamos, de lo que era el peto de la barandilla, hasta una altura convencional, pues lo que es un policarbonato transparente que permitía la visualización directa de diferentes tipos de niveles a lo largo de la obra. Además, en ese sentido también se planteó que todo este proceso tenía que ser, mejor dicho, no tenía que menoscabar los intereses o generar una interferencia con la propia empresa que estaba ejecutando la obra. Evidentemente, estos son nuevos condicionantes de seguridad que el coordinador de seguridad entre nosotros no tiene por qué comerse, que la empresa no tiene por qué tragarse, y en un momento dado nosotros lo que planteamos es que, aunque esto entra dentro del recinto de obra, tiene una separación física y se hizo una doble, digamos, funcionalidad de lo que era la seguridad. De tal manera que la parte de seguridad en todo lo que era el circuito no estaba contemplado en las obligaciones de la empresa, sino en las obligaciones de la universidad. En ese sentido, introdujimos a la participación del servicio de prevención, ese gran amigo que tenemos a veces, ¿no? Y lo digo entre comillas. Pero, para deciros en cierta manera, bueno, fue muy positiva porque hubo una actitud proactiva por parte del servicio de prevención, pero simplemente para que os hagáis una idea, ese es el parte que firmaba cada uno de los visitantes comprometiéndose un poco las reglas de funcionamiento, pero solamente para llegar a esos 5 puntos que hay ahí abajo, que son las condiciones requeridas, tardamos 3 meses de negociación con el servicio de prevención. Lo que querían llegar a poner, así entre paréntesis nuestros, nos querían que cada uno de los que subiera al andamio hubiera hecho el curso de trabajos en altura, porque total, estaban subiendo en andamio. Bueno, punto y aparte, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que decir también que en todo el proceso del abierto por obras, nosotros lo que vimos, éramos conscientes desde el principio de que necesitábamos planificar y gestionar todos estos aspectos desde las etapas más tempranas del propio proyecto. ¿Por qué? Porque de esta manera la lona, el doble andamiaje, el circuito, todo lo que era el proceso, aparte de lo que son las propias medidas de lo que es la obra, implicaban unas condiciones específicas que, si no las tienes en cuenta y no las introduces en el proceso de licitación, automáticamente se quedan fuera y lo único que hacen es generar problemáticas. Problemáticas que en el fondo, al final, acaban traduciéndose en dinero, pérdida, acaban traduciéndose en un momento dado incluso en la imposibilidad de ejecutar o de hacer. Ahí, pequeño paréntesis, si me permitís, yo envidio mucho los ponentes anteriores de la Catedral de Sevilla.
no tenéis que regiros por la ley de contratación del Estado, ¿vale? La ley de contratos del Estado hace que en un momento dado tengas que tenerlo todo, son unas reglas demasiado atadas y, por ejemplo, nosotros no podríamos solicitar a Calan que continuara con los trabajos porque no es objeto del contrato, tendría que ser objeto de otro contrato administrativo y es un guirigay, por no llamarlo de otra manera. Hay que decir que en ese sentido, para nosotros, el proceso de abierto por obras nos generó una complejidad bastante importante, pero hay que decir que en ese sentido la complejidad se hizo muy fácil por nuestra parte, también porque nuestros jefes, es decir, el equipo rectoral, era, no voy a decir partícipe o no era incitador, pero sí era, digamos, un colaborador necesario y en un momento dado nos dejaban hacer. Nos dejaron hacer, compartían con nosotros la filosofía de la gestión integral, de tener todos los aspectos, de tenerlo todo cuanto más atado mejor, y en un momento dado pues nos lo permitió. En ese sentido, la coordinación de servicios, no solamente relacionados con la obra, como el caso de prevención, sino, por ejemplo, el de visitas de la universidad, como en un momento dado incluso los propios gabinetes de protocolo, puesto que además en este abierto por obras tuvimos 3 tipos de visitas. Las populares, que decíamos, que se encargaban los de visitas por obras, las técnicas, que nos encargábamos nosotros, porque eran de asociaciones, compañeros, digamos, de propios estudiantes, universidades, entidades, hasta en un momento dado las institucionales. Las institucionales en un momento dado que, bueno, pues eran invitaciones obligadas, políticas, periodísticas. Bueno, además de los aspectos que ha señalado ya Fernando, y una vez terminada la intervención, nos hemos preguntado también para poder debatir en este foro qué otros aspectos de mejora o medidas podríamos adoptar para mejorar la seguridad más allá de las operaciones rutinarias y periódicas de inspección y mantenimiento. Bueno, entonces hemos establecido 4 posibles grupos de medidas: medidas de seguridad y control en el funcionamiento y uso, medidas de control y monitorización enmarcadas en el ámbito de la conservación preventiva, medidas de seguridad de utilización en relación a la accesibilidad, y la importancia, como señalaremos al final, de las medidas de sensibilización o de educación patrimonial. En el caso de los riesgos del monumento frente a las personas, hemos estado hablando, y los más habituales son los actos vandálicos o los problemas de presión de uso que influyen a los bienes culturales. Creemos que podrían mejorarse con algún aspecto como la videovigilancia. En el caso de la universidad se da la circunstancia de que tenemos sistemas de videovigilancia en el interior de los edificios, pero en ningún caso, ni siquiera en la fachada, no tenemos ese circuito cerrado de cámara grabando o vigilando el exterior. También es cierto que el sistema es de grabación, no hay una visualización, un visionado en tiempo real de las imágenes. Por lo tanto, sería una medida más bien de carácter disuasorio para intentar evitar en lo posible que se puedan hacer pintadas o cosas por el estilo. También sí me gustaría decir que en este sentido somos optimistas, porque en los años que llevamos en la universidad no hemos tenido grandes problemas en este sentido. Pintan las puertas, pintan, no sé, algunos cerramientos, algunas protecciones, los cubrebajantes, pero no nos han hecho pintadas en elementos de valor patrimonial, en elementos arquitectónicos relevantes. En el caso del control de accesos o de aforos, como se ha mencionado también ayer en alguna ocasión, ¿no? Pues se podrían implementar sencillos sensores de conteo de personas que te dicen en tiempo real, puedes saber el número de visitantes o de usuarios internos y externos que tienes en el edificio en general, si lo colocamos en la fachada, pues en los accesos principales, o en los locales de especial valor patrimonial, si lo que queremos es tener un control más particular.
Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar integradas con carácter previo a la intervención para al menos intentar garantizar su integración adecuada. Lo que es evidente es que es necesario ese plan de salvaguarda. Ayer se llamaba plan de seguridad, plan de salvaguarda, bien, que aborde todos estos aspectos de conservación preventiva y de emergencias y gestión de riesgos. En el caso de el tema de la conservación preventiva, insistimos en la importancia de su implementación de estrategias de conservación preventiva, más allá de que se coloquen o no se coloquen sensores de monitorización en tiempo real de temperatura o humedad. Es una estrategia, una filosofía que hay que integrar desde el mismo proyecto de intervención, con carácter previa a la intervención, como eje transversal y vertebrador de todo el proyecto. Las soluciones que se adopten tienen que ser sencillas y tiene que primar el sentido común. Es la única forma de garantizar su continuidad en el tiempo. De lo contrario, soluciones complejas hacen que al poco tiempo se abandonen por el coste que tengan de mantenimiento o por el motivo que sea. Por lo tanto, tenemos que intentar que esas soluciones sean lo más sencillas posibles y que la conservación preventiva sea una de las estrategias prioritarias en la gestión de los bienes culturales inmuebles. También algunas acciones que faciliten las operaciones posteriores, como las operaciones de mantenimiento. Tendríamos que replantearnos ese concepto de mantenibilidad. Muchas veces nos quejamos de que no hay un mantenimiento, pero favorezcamos en la medida de lo posible, cada vez que hagamos una intervención, por mínima que sea, intentemos pensar en favorecer y mejorar esos accesos y esas condiciones de mantenimiento. Bueno, otras medidas encaminadas a la evaluación de riesgos y de vulnerabilidad. En el caso de la fachada podría ser realizar un estudio biológico de los organismos a los que se encuentra expuesta, como fundamentalmente aves y biocolonias, bueno, pues para conocer más datos que tienen que ver con su conservación. O el seguimiento de los procesos de deterioro en relación con las condiciones ambientales. Al ser una fachada podríamos colocar una estación meteorológica que nos daría información relevante equivalente a la sensorización de temperatura, humedad relativa cuando hablamos de locales en el interior, o la medición de contaminantes atmosféricos. Por último, y en relación a la mejora de la seguridad de utilización, son los aspectos de accesibilidad. Somos conocedores de la dificultad que tiene y que supone implementar ciertas medidas de accesibilidad o el cumplimiento normativo a rajatabla, pero siempre es susceptible de ser mejorable la accesibilidad de nuestros edificios históricos, sobre todo cuando no se ha abordado con detenimiento ese tema en particular, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues pueden haber soluciones que mejoren esa accesibilidad. Y estas medidas redundan en todos los usuarios en general, no solo en las personas mayores o personas con movilidad reducida. En la fachada no aplica, pero tenemos otros casos en la universidad en la que todos nuestros edificios son accesibles. Otro factor fundamental es la sensibilización o la educación patrimonial. Tenemos que concienciar, o la ciudadanía tiene que ser cómplice, como también se decía en alguna otra comunicación ayer, la necesidad de concienciar de la importancia de los valores patrimoniales de nuestros bienes culturales. Esto es fundamental y nada será más eficaz para la salvaguarda del bien cultural que esa sensibilización, no solo de nuestros niños y jóvenes o de la ciudadanía en general, también, como también mencionaba Fernando, de nuestros gestores públicos o de nuestros políticos, ¿no? Que muchas veces adolecen de cierta sensibilidad, ya que en muchos casos las soluciones no son tan caras o tan complejas. En ese sentido, tan solo comentar, para ir terminando, que todas estas medidas de mejoras que mejoran la seguridad también redundan en una mejora de la rentabilidad de las inversiones, no entendida como no hay un retorno económico en el caso de la restauración patrimonial, no directo, pero desde luego prolongan mucho más esa inversión y el edificio se encuentra bien conservado durante más tiempo. Como resultados de la actuación, pues vemos dos imágenes con el antes y el después. La fachada ha recuperado su esplendor, le hemos devuelto la seguridad constructiva, un aspecto importante que había perdido, y hemos garantizado su conservación en el futuro. Por último, y relacionado también con esa
esa sensibilización, esa educación patrimonial y esa concienciación de la ciudadanía, el programa Abierto por Obras ha tenido una gran difusión y ha permitido realizar multitud de visitas y un gran impacto en redes sociales. Por terminar, concluir que queda patente la necesidad del binomio seguridad-patrimonio dentro de lo que es todas las operaciones, no tanto de obras, sino desde el antes, el durante y el después. Además, teniendo en cuenta que este binomio seguridad-patrimonio nos va a garantizar la integridad de nuestros bienes patrimoniales y además la posibilidad de transmitir este legado como es nuestra obligación. Además, queda confirmado que que se puede convertir un problema en un aspecto positivo. Las premisas de la gestión integral, es decir, considerando el todo desde un mismo paraguas, permite la integración de todos los factores y obtener un resultado seguro, coherente, óptimo y, sobre todo, como ha comentado Juanma, el tema de la eficacia y la optimización de los recursos. La innovación consideramos que es una de las vías principales. Tenemos que aprender a mirar con otros ojos, tenemos que ser capaces de mirar como han mirado otros e incluso como no han mirado otros, de tal manera que seamos capaces de aportar visiones diferentes y de ser creativos también en este aspecto, en este campo. Por último, creemos que además, como ya también se ha comentado esta mañana, este tipo de campo necesita de formación, es decir, necesita de que nuestros profesionales tengan capacidades y habilidades precisamente con esa amplitud de miras que permita una gran versatilidad, que permita una visión global y, lo que es más fundamental del todo, tener la planificación siempre en la cabeza. Y además, en ese sentido, algo habremos hecho bien, porque pues nos concedieron el premio de la Unión Europea a la conservación del patrimonio, Europa Nostra, el año pasado, precisamente no solamente por lo que es las obras de restauración, sino por lo que fue digamos, los elementos paralelos que se llevaron desde el punto de vista de investigación, difusión, etcétera, etcétera. Y como ya me echan, muchísimas gracias.